Así todos de pie, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que han recibido de Dios la facultad para poder estar de pie, para reverenciar la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 2, carta de Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 2, versículos 13 al 15. Si tenemos todos ya el pasaje en cuestión, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendita es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias que por tu inmensa bondad, la muchedumbre de tu misericordia, nos permite reunirnos aquí el día de hoy. Queremos rogar un par de peticiones que solemos, Señor, dar a ti en oración cada domingo antes de la predicación. La primera es que puedas dar un oído diligente, un corazón, Señor, dispuesto, un oído dócil a tu palabra para tu pueblo, Señor. Tu pueblo puede escuchar tu palabra y tener deseo, Señor, de escuchar y recibir tu palabra, de entenderla, de amarla, de regocijarse en ella, de buscar vivir conforme a ella. Y en segundo lugar, por mi persona, Señor, que soy de la misma carne y hueso que mis hermanos, falible como ellos. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo unja mi predicación, para que ella primeramente pueda darte gloria, honra y honor a ti, que aunque no hubiera nadie escuchando esta predicación, fueses tú glorificado por lo que se predica con mis labios. Pero en segundo lugar, ruego, Señor, la edificación de parte de tu Espíritu Santo para con tu pueblo. Este es tu pueblo, es tu casa, es tu iglesia, Señor, es tu familia, y yo deseo que ella sea bien servida, que realmente tu palabra nutra el alma de ellos, los edifique, Señor, los lleve a pensar en la maravilla de tu salvación, del poder, Señor, que hay en ti, de la obra que has hecho para redimirnos, rescatarnos, Señor, de la muerte. Glorifica tu nombre por medio de mi predicación, Señor, y que ésta pueda, como espada de doble filo, penetrar hasta partir el alma y el espíritu de mis hermanos, así como lo has hecho conmigo también. En nombre de Cristo Jesús, elevo mi súplica ante ti, amado Padre Celestial, en la guianza de tu Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Antes de continuar con nuestra serie sobre la teología pactual reformada, habiendo terminado la serie práctica sobre la iglesia, la serie práctica sobre la iglesia no podía ser más larga porque era una serie práctica. Ciertamente hay muchas cosas que han quedado por fuera, pero si el Señor lo permite, una continuación, una segunda parte de esa serie será tocada más adelante. Por ahora he tenido el deseo de completar la serie sobre la teología pactual reformada que habíamos estado llevando hace unos meses atrás, cuando nos detuvimos por algunas circunstancias internas de nuestra congregación. Pero el día de hoy no voy a retomar directamente la serie de la teología pactual reformada, sino que haré una especie de sermón pausa, de intermedio en el asunto. Y entonces sí, el domingo que viene, con el favor del Señor, vamos a estar continuando con la serie sobre la teología pactual reformada, retomando en el pacto mosaico, que es el que pues tocaba a continuación. Por ahora entonces vamos a ver este texto y lo que nos enseña la palabra de nuestro buen Dios a través de este texto. He titulado esta predicación de depravado a justificado. Digamos que en cierto sentido, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, aún siendo creyentes, nosotros conociendo que nosotros tenemos pecado en nosotros, que hay
falencias, que hay errores, nos recuerdan, por supuesto, o deberían recordarnos la condición en la que estábamos nosotros y de la cual nuestro Señor Jesucristo nos sacó. ¿Correcto? Esa condición en la que estábamos nosotros es una condición pasada, pero era la condición natural en la que nuestra alma estaba. ¿Ok? De la misma manera, el mundo hoy, al no estar en Cristo, al no ser una nueva criatura, no tener una nueva creación, no haber sido regenerado por el poder de Dios, el mundo se encuentra en esa condición en la que nosotros naturalmente estábamos antes de llegar a Cristo. Así que esa condición a la que nosotros llamamos correctamente depravación, ¿cómo ha sido posible, por lo menos en el caso nuestro, que es el caso en el que ha ocurrido una transición, una transformación? ¿Cómo es que ha ocurrido que nosotros, habiendo estado en la condición natural de depravación, estemos ahora en la condición de justificación? ¿Cómo es que ha ocurrido esto? ¿Cómo es que hemos pasado de muerte a vida, de depravación a justificación? ¿Cómo hemos pasado de la oscuridad a las tinieblas? Y esto es básicamente lo que en esta mañana, con la ayuda del Espíritu de Dios y a la luz de la palabra del Señor, vamos a estar observando en estos 3 versículos de este hermoso pasaje de Pablo a los Colosenses. Como parte de esta introducción, quiero dar la definición básica de depravación. Depravación, al menos en nuestro contexto, deriva de una palabra latina o proviene de una palabra latina cuya pronunciación es depravus. Depravus es una palabra compuesta por 2, de, que es un prefijo que significa completamente, y pravus, que significa torcido. Básicamente, entonces, depravus significa completamente torcido, correcto. No es difícil entender el significado de esta palabra latina. Entonces, cuando estamos hablando en el contexto teológico sobre la depravación del hombre, estamos hablando que su condición natural, la condición natural del alma humana, está completamente torcida. Ahora, en segundo lugar, tenemos también que este significado mismo de la palabra depravado, completamente torcido, requiere en sí mismo que haya un patrón o estándar delante del cual esto aparece torcido. ¿Se entiende? Si algo está, o decimos que está torcido, es con referencia a algo que no lo está. Ese es el punto. Y por el pasaje de la palabra del Señor vamos a estar observando que cuando hablamos acerca de la depravación humana, de que el hombre está en su estado natural completamente torcido, estamos hablando que con referencia a la ley de Dios, que es la expresión o revelación escrita del carácter moral de Dios, el hombre está completamente torcido. Delante de ese patrón y estándar, el hombre está torcido. La ley de Dios que revela el carácter moral de Dios es recta. Vamos a ver un poco más acerca de ello. Pero el hombre está torcido con referencia a ese estándar. Bien, habiendo dicho eso, entonces, comencemos por ir preguntando nuestro texto mientras y a medida que vamos estudiando. El apóstol Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Lo primero que deberíamos hacer es preguntar: ¿quiénes están depravados? La palabra del Señor dice aquí: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Detengamos un momento nuestra consideración aquí para pensar precisamente acerca de esta expresión del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice estando muertos en pecados, está haciendo referencia a la condición espiritual del alma. Después de que Adán cayó, allá en Génesis capítulo 13 nos narra esto, la condición en la que el hombre nace en la tierra es una condición, por supuesto, de muerte espiritual. No es una cosa novedosa en la palabra del Señor. De hecho, usted va a Efesios capítulo 2, que es una suerte de paralelo con Colosenses, porque habla básicamente de las mismas cosas en el mismo sentido. Y el apóstol Pablo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allá añade delitos, aquí solamente dice pecados, pero es lo mismo.
Lo que está diciendo es que delante de Dios nuestras transgresiones nos muestran claramente como los pecadores que somos. Estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿quiénes son los que están depravados? Nosotros estuvimos depravados. Hoy no lo estamos. Pero en el tiempo en el que no teníamos a Cristo, en el que no estábamos en Cristo, nosotros estábamos completamente torcidos con referencia al estándar que es Cristo. No debería ser difícil para nosotros aceptar que esta era la condición del alma nuestra cuando estábamos sin Cristo. De hecho, dentro de la teología reformada, y esta fue por supuesto la base doctrinal que representó categóricamente de manera general a toda la iglesia cristiana respecto a este tema, con excepción de algunos herejes como Pelagio y algunas corrientes paganas como el semipelagianismo que se metieron o infiltraron en la iglesia. Toda la iglesia en general sostenía lo que nosotros podemos llamar hoy la depravación radical del hombre. Que todo el hombre, todas las áreas de la vida del hombre están radicalmente corrompidas por el pecado. De hecho, ningún cristiano debería poder negar esta doctrina, siendo que él mismo, habiendo sido regenerado por el Señor, habiendo sido dado de parte del Señor nuevos afectos para buscar a Cristo, aún lucha contra el pecado en todas las áreas. O por lo menos el verdadero creyente así lo hace. Entonces no sería difícil considerar que el hombre sin Cristo, si con Cristo lucha contra el pecado y tiene el poder del Espíritu Santo para poder luchar contra el pecado, imagina el hombre que no tiene el Espíritu Santo ni tiene novedad de vida en él. No tiene ningún poder para luchar contra el pecado. Él está naturalmente inclinado hacia el pecado. Y eso es básicamente lo que la Escritura, de principio a fin, nos enseña en este punto. Podríamos recordar algunos pasajes al respecto, como por ejemplo en Génesis 6:5, dice que de continuo todo pensamiento y toda intención del corazón de los hombres va únicamente, exclusivamente hacia el mal, se inclina hacia el mal. En Eclesiastés capítulo 7 nos dice también en ese contexto que el hombre fue creado recto, pero ellos buscaron muchas formas de pervertirse, de alejarse del camino del Señor, de volverse pervertidos, de depravarse, de torcerse, con referencia al Señor. El Salmo 51:5 dice que incluso desde el nacimiento ya venimos con la carga natural de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí dice claramente David, en pecado me concibió mi madre. No porque hubiese nacido de fornicación o adulterio, sino sencillamente porque heredó, como dice el apóstol Pedro más adelante en el Nuevo Testamento, heredó de sus padres la naturaleza pecaminosa. Esa inclinación que desde que Adán pecó vino a formar parte de la raza humana. Así entonces el corazón de los hombres está en esta condición, una condición depravada. Por eso Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados. No dice medio vivos, no dice dando pataditas, no dice ahogándose, no dice asfixiándose por el pecado, sino que dice muertos en delitos y pecados. El vocablo que utiliza el apóstol Pablo en Efesios o aquí en Colosenses es necros, que significa alguien cadavérico, alguien que es imposible que responda a estímulos de vida, está muerto. Por supuesto, puede utilizarse en sentido literal, en sentido físico, real, como en sentido analógico, que es el contexto. Se utiliza esa muerte física como una analogía de la condición en la que está el alma humana sin Cristo. El alma humana está muerta en pecados, muerta en delitos. Ahora, nota también la segunda expresión de Pablo en ese contexto. Dice, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. No es al azar esta nomenclatura. La escogencia que Pablo tiene acerca de estas palabras dice claramente lo que él, por el Espíritu de Dios, quería transmitir. Los colosenses, así como todos los gentiles a los que él, por mandato de Dios, estaba comisionado a enseñar el Evangelio, eran por naturaleza, siendo gentiles, execrados del pueblo del pacto. ¿Cuál era la señal del pueblo del pacto? Para ser admitido en ello, por supuesto, los varones de todo hogar debían ser circuncidados.
Así que los gentiles en sí y llanamente no solamente estaban muertos en delitos y pecados, y por supuesto por ello muestran la condición de depravación, sino que sencillamente no hay ninguna forma de que siquiera pudieran acercarse a la salvación, porque también en la carne tampoco tenían la circuncisión, que era el sello de entrar en el pueblo del pacto de Dios. Pablo está diciendo entonces, los gentiles en su condición natural, sencilla y llanamente, están completamente apartados de cualquier posibilidad de salvación. Por ellos mismos no pueden hacer nada y Dios tampoco va a hacer nada por ellos, porque ellos incluso están alejados del pueblo del pacto. Es sumamente importante esta expresión. Ahora, cuando Pablo hace estas afirmaciones, las contrasta evidentemente con las siguientes palabras, la mitad del texto. Dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y nos volvemos a detener aquí. Note que las palabras contrastantes aquí son muerte y vida. La condición natural del alma humana es muerta en delitos y pecados. Pero la condición en la que llega a estar es vivo, recibe vida, fueron vivificados. Si nosotros entendemos, por supuesto, lo que ya hemos venido hablando, como la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, si todos nosotros hemos pecado y estamos por consecuencia de ello destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo es posible entonces que estando en la condición de depravación, de muerte en nuestra depravación, lleguemos a tener vida? ¿Cómo puede Él infundirnos vida? Dice, os dio vida juntamente con él. Ese él allí señala a Cristo. La única forma en la que el ser humano que está en la condición de depravación puede pasar de muerte a vida es que él sea ubicado en Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de él. Por eso Pablo no deja por fuera nunca la razón fundamental por la que una persona que está muerta en delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne puede llegar a estar vivificada o en vida. La única razón es Cristo. Por eso dice, os dio vida juntamente con él. No es por medio de otra vía. No hay otro medio, no hay otro camino en el que un hombre pueda pasar de muerte a vida, de oscuridad, de tiniebla a luz. No hay otro medio. Cualquiera de nosotros pudiera decir seguro, entonces aquellos que no escuchan sobre Jesucristo y su evangelio no pueden ser salvos. Exactamente. Una persona solamente puede ser vivificada por medio de Cristo. Y si no tiene conocimiento de Cristo y del evangelio, esa persona permanece en condición de mortandad, en condición de torsión, está torcido delante de la justicia de Dios. Y dice Pablo, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pero aquí entra entonces una dificultad, pudiéramos decir. Una dificultad que la resuelven las mismas escrituras, pero nosotros deberíamos comprender cuál es esta dificultad. Cuando nosotros hablamos acerca del pecado, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos muertos en pecados, pero ¿qué es lo que debería entender nuestra mente sobre estas cosas? Bien, recordemos las definiciones básicas de la Escritura. Pablo dice a los romanos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Otra definición básica hace el apóstol Juan, diciendo en su primera carta que pecado es transgresión de la ley. Entonces tenemos que cuando estamos muertos en delitos y pecados, nuestro delito es haber ido contra la ley de Dios. Nuestro pecado es haber transgredido, infringido la ley de Dios. Obviamente esto no es un mero asunto legal. Por supuesto que hay una legalidad correspondiente. Pero esto no es un mero asunto legal. Decía al principio que la ley de Jehová es la expresión o la revelación escrita del carácter moral de Dios. Lo que Dios en su carácter denomina santo, lo expresa en la Escritura como santo.
Lo que Dios en su carácter denomina como malo, como incorrecto, como pecado, lo sitúa también, lo revela también en la Escritura, en su santa ley. Luego, ir contra la Escritura es ir contra el carácter moral de Dios. No es meramente un asunto de legalidad. No es meramente un delito legal como ir contra la letra y no contra el espíritu de aquel que imprimió la letra, sino que ambas cosas están allí dentro de este contexto. Ahora, tomemos en consideración esto. Pablo dice, perdonándoos todos los pecados. Aquí hay un problema. Digo, no hay un problema en la palabra del Señor, sino que nosotros deberíamos entender que estas cosas no pueden suceder así cuando cierta palabrita que voy a mencionar está en juego, está en medio de ello. Y esa palabrita es la justicia de Dios. Si la justicia de Dios está en medio de este asunto, pues aquí debería haber un problema. Porque si Dios es justo como la palabra de Dios dice que Él es, y nosotros creemos de hecho que Él es, aquí hay un problema. ¿Cómo es que aquellos muertos en delitos y pecados, aquellos que se entregaron a la infracción de la ley, pueden ser perdonados? Si Dios es justo, ninguno de aquellos que han participado del pecado pueden llegar a participar del perdón. No puede perdonarse el pecado. Tales personas deberían pagar por las infracciones que han hecho. Eso es lo que demanda esta palabra, justicia. De hecho, nuestra palabra justicia, el vocablo justicia proviene también del latín. Les dije que iba a tener una correlación con lo que dije primero en depravado al principio. Justicia viene de la palabra latina justitia, cuya raíz es ius y significa derecho, recto. Algo que está derecho, algo que está recto. Justicia entonces implica algo que está completamente recto, mientras depravado implica algo que está completamente torcido. Lo depravado está torcido con relación a lo recto, lo dije al principio. ¿Qué es lo recto en referencia a lo cual el hombre está depravado o torcido? La ley de Dios, que revela la justicia de Dios. La ley de Dios muestra su carácter moral y entonces nos muestra así la justicia de Dios, lo recto, lo derecho, aquello que es santo, aquello que es puro, aquello que es justo. Pero ¿qué sucede con el hombre? El hombre en su condición natural está completamente depravado, está completamente torcido con referencia a ese estándar. Es decir, el hombre no se acopla perfectamente a la ley de Dios. Él está torcido. Si usted agarra una rama torcida y la coloca al lado de una regla que usualmente es recta, usted encontrará que esa rama no puede pegar todas sus partes, digamos, de una manera homogénea, de una manera completa a la regla. Porque sencillamente podrá pegar una parte de ello, pero el resto de la rama estará completamente alejado de la rectitud de la regla. Y este ejemplo es sumamente bueno para lo que estamos hablando. Esa regla es recta, pero esa rama está doblada. ¿Sí? Uno pudiera decir incluso, para tomar una expresión, que sin el poder transformador y sobrenatural de nuestro Dios sería real y continua en nuestra vida, es decir, se cumpliría perfecta y continuamente en nuestra vida. Y es aquella expresión que dice que cuando un árbol nace torcido, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. ¿Sí? Estaban por ahí cerca, ¿no? Pero si les pregunto por un proverbio de las Escrituras, no me lo van a responder, ¿verdad? Pero este proverbio tiene algo de razón en ello. La condición natural del hombre, la condición del alma humana, está torcida de tal manera que nunca por sus propios medios podrá enderezarse. Y eso es lo que dice ese refrán. Cuando un árbol comienza a torcerse y comienza a crecer de una manera torcida, él por su propio esfuerzo, por su propia naturaleza, no va a enderezarse. Uno pudiera decir, bueno, yo conozco un árbol que luego fue enderezado. Claro, fue enderezado. Alguien comenzó a trabajar en él hasta llevarlo poco a poco a estar derecho, a estar recto. Pero la condición natural de depravación, de torcido, no podía quitárselo él mismo. Y ese refrán entonces mostraría de alguna manera cómo
delante de la justicia de Dios, el hombre naturalmente está torcido y no puede enderezarse. El sentido de la palabra justicia en las Escrituras, el vocablo hebreo tzedek y el vocablo griego dikaiosine en el Nuevo Testamento, cada uno de ellos muestra exactamente la misma dirección. Estamos hablando de que la justicia tiene que ver con la rectitud de Dios. La justicia habla acerca de la rectitud de Dios. Esta justicia que proviene de Dios, significando derecho, significando recto, habla por supuesto siempre que es conforme o que es en la conformidad a la ley de Dios. Ahora, este es el punto focal en ello. Hemos dicho que Pablo dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pero Pablo continúa diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos por parte. Pablo, cuando habla acerca de ello, introduce en este contexto esta frase que debe llamar poderosamente nuestra atención. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Uno pudiera decir que esta traducción está un poco tautológica aquí, pero realmente lo que quiere decir esto, de alguna manera, con el énfasis agregado, es que hay un documento que legalmente, porque dice decretos, legalmente nos es contrario. Y no es difícil darse cuenta de a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo en este pasaje. Note que no puede haber entonces una forma en la que el perdón pueda llegar a quienes están depravados, si no es por medio de que se quite de en medio aquello que nos es contrario, que nos acusa, que hace pesar sobre nosotros, pues valga la redundancia, el peso de nuestra depravación. Ahora esto nos lleva a preguntar precisamente, si la justicia es acoplarse a lo que Dios considera recto y la condición natural del alma humana es la depravación, completamente torcido con referencia a la justicia de Dios que se revela en su ley, si el hombre está torcido y la ley de Dios es recta, no está hecha esta figura para que uno sencillamente diga, bueno, el hombre pues nace depravado, vive su vida depravado, muere depravado y allí terminó todo. Como por ejemplo los testigos sin Jehová quieren tratar de enseñar al pueblo y algunos otros cristianos un poco confundidos e ignorantes de la Escritura también, diciendo que no hay infierno, que no hay lago que arde con fuego y azufre, que básicamente no hay ningún pago después de la muerte por causa de los pecados. Pero la pregunta debe ser esta, ¿qué merece nuestra depravación según la misma ley que hemos quebrantado? Porque este es el punto precisamente. Si se habla de que hay infracción de la ley, si se habla de que había un acta de los decretos que nos era contraria, entonces hemos de meditar en qué sentido nos era contraria. Y si nos era contraria, ¿qué demandaba, siendo su contrariedad contra nosotros, valga la redundancia? ¿Cuál es el fin último de esa contrariedad? ¿Qué demanda esa ley? Y la palabra es completamente clara al respecto. La respuesta es muerte. Romanos 6:23, en la primera porción de este texto, dice, porque la paga del pecado es muerte. Por supuesto, no pudiera decir, pastor, pero la segunda parte del texto dice más, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, no te apresures a llegar allá. Algo pasó para que la vida pudiera ser un regalo, porque estamos hablando de que la justicia de Dios está en medio. Dios no puede sencillamente ignorar su propia justicia y decir, bueno, cuerda de depravados, entren al reino de los cielos a hacer todo lo que ustedes naturalmente hacen como depravados. Adelante, les doy vida. Algo ha sucedido y está aquí contenido en las palabras del apóstol Pablo acerca de esto. ¿Qué demanda la ley? Muerte. Romanos 6:23, Proverbios 4:4 al final de ello. Levítico 18:5 lo dice claramente, quien no obre estas cosas conforme a la ley, morirá. Si las cumples, vivirás. Si no las cumples, pues morirás. Y la pregunta sensata que todo el mundo sabe
es, ¿hemos nosotros cumplido la ley de Dios para no ser considerados delante de su justicia como depravados? Como alguien que está completamente torcido con referencia a esa regla, estándar, patrón o rectitud. No. Ninguno de nosotros, por supuesto, es recto. Todos nosotros de alguna manera nos hemos desviado, nos hemos hecho a una inútiles, nos hemos descarriado. Veneno de serpientes hay en nuestras bocas, maldecimos y no bendecimos, no hay temor de Dios en nuestros ojos. Como una tumba abierta es cada una de nuestras gargantas, solo hay podredumbre cuando abrimos nuestra boca, y de la abundancia del corazón es que habla nuestra boca. Nuestro corazón está muerto, lleno de podredumbre y maldad. Esa es la condición del hombre, y delante de la presencia de Dios hay una sola sentencia en justicia contra el hombre depravado: muerte. La justicia de Dios demanda muerte. El hombre no puede acoplarse a la justicia de Dios y no quiere, como también dice el apóstol Pablo, no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Él es hostil con Dios. La mente puesta en la carne es así. No pudiera decir entonces, dada la circunstancia, preguntar, ¿es injusto Dios que condena? Como decía Pablo en Romanos 7. ¿Es injusto Dios que condena? Claro que no. De otra manera, ¿cómo ejecutaría su santidad y su justicia? Si Él no condena a aquellos que están depravados, sencilla y llanamente, no podríamos decir que Él fuera un Dios justo. Y este es el punto. Cualquiera de nosotros, para tomar una analogía, podría usted ver que si alguien obra el mal contra nosotros y ha sido algo que nos ha dolido muchísimo, como la muerte de un hijo por mano de un homicida, por ejemplo, o algo por el estilo, algo que nos haya tocado profundamente, y que esta persona que es culpable, que tiene el acta de los decretos en su contra por haber violado e infringido la ley, se lleva delante del juez con las pruebas de que esta persona se ha comportado de manera torcida conforme a la ley en ese punto y me ha perjudicado a mí profundamente. Y este juez dijera, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a declarar la muerte sobre ti ni la pena que tú realmente mereces. Tú quedas libre porque te amo y me caes bien. Yo estoy completamente seguro que el deseo más piadoso, entre comillas, que usted tendría contra ese juez es ahorcarlo con sus propias manos. Digo, ese sería el más piadoso. Sé que habrían pensamientos mucho más profundos y profanos. Porque sabemos que en una situación como esa, si alguien arrebata la vida de un hijo de uno o algo por el estilo, uno sencillamente quiere una sola cosa: justicia. Uno quiere que el juez se determine por medio de la justicia, que declare y haga caer sobre el culpable aquello que el acta decreta contra el culpable. En algunos casos incluso pudiéramos decir, incluso como nuestra propia nación, que por homicidio lo único que da son 30 años, que es la pena máxima que tiene nuestra nación, uno pudiera decir, se queda corta esa pena, quiero que sea más, porque no me parece justo. Le ha arrebatado toda la vida a una persona. ¿Cierto? Este es el punto. Dios no es un juez injusto. Y eso muestra la Escritura aquí y allá. Dios es el juez de toda la tierra y hace justicia, pero si Él es justo, irreversiblemente justísimo, que no viola el derecho, como dice la palabra del Señor, sino que establece y que la base de su trono, el fundamento de su trono es la justicia, he aquí, como les dije, hay un problema. Esta acta de los decretos que es en nuestra contra, algo tiene que suceder con esto para que yo pueda ser perdonado, para que en vez de muerte, que es el decreto contra mí, según el acta, pueda tornarse a vida. Si se violenta la justicia para poder darme vida a mí, luego Dios no es justo y no habría ninguna razón para confiar en Dios si Él es un Dios injusto. El vocablo que el apóstol Pablo utiliza en el versículo 14 al hablar precisamente del acta, anulando el acta de los decretos, el vocablo que Pablo utiliza allí implica un documento que fue firmado, sellado por ambas partes,
para que la persona pudiera pagar la deuda que tiene con aquel que la contrajo. El significado de este vocablo es como decir el día de hoy un pagaré. ¿Me explico? Eso es un pagaré. Te estoy dando mi palabra, estoy firmando aquí que voy a pagar. Pero no es meramente una promesa de que voy a pagar, sino que es una promesa bajo la sentencia de muerte de que has de pagar. Y que si no pagas, la muerte será el pago. Que por medio de la muerte se reclamará lo que debes a aquel con quien contrajiste la deuda. Esta deuda, por supuesto, es una deuda que tenemos delante de Dios, todo el género humano, porque ninguno de nosotros ha hecho el bien. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Y el hombre en su naturaleza humana, normal y comúnmente, permanece en su maldad, en su impiedad, aumentando su deuda, nunca bajándola, siempre aumentándola. Su deuda se hace cada vez mayor, cada vez mayor. ¿Cómo entonces es posible vivir? Es una pregunta lógica. ¿Cómo podemos llegar a ser justificados? ¿Cómo en este contexto puede decir el apóstol Pablo, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados? ¿Cómo es que pasa? ¿Cómo es que hace esa transición de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz? De adeudar a la justicia y luego estar saldados. Note usted, para poner un poco más de presión en este punto, a fin de que nuestra conciencia realmente sea llevada a pensar en esto seriamente, Proverbios 17:15 dice que es abominable a Dios el que justifica al impío. ¿Sí ahora me entiende por dónde voy? ¿Qué éramos nosotros antes de Cristo? ¿Impíos o no impíos? ¿Éramos justos o impíos? Impíos. Ah, muy bien. Todos estamos de acuerdo con esto. Aquí no hay ningún pelagiano. Todos nosotros éramos impíos. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? ¿En qué condición estamos delante del Señor? ¿Justificados o condenados? Justificados. Ah, caray. ¿Qué fue lo que pasó? Dios dice que es una abominación a Él que se tome a alguien impío y se le justifique. Y hay una multitud de pasajes en las Escrituras que nos reflejan claramente que el carácter moral de Dios es no dar por inocente al culpable. Si realmente no es de Dios dar por inocente al culpable, si es abominación justificar al impío, si no se justificará delante de él ninguna carne, ninguna persona, como dice el Salmo, ¿cómo pues estamos justificados delante de Dios sabiéndonos impíos, conociéndonos depravados? Si la justicia de Dios no puede ser violada, ¿cómo podemos vivir si merecemos morir? Si la justicia de Dios demanda nuestra muerte, ¿cómo puede darnos misericordia sin violar su propia justicia? Sin quedar como el injusto, el juez que no hace justicia. ¿No? Pudiéramos entenderlo como lo decía Abraham allá en Génesis, el juez de toda la tierra no habrá de hacer lo que es justo. Este es el punto de la historia donde precisamente aparece la cruz de Cristo. El texto de la palabra del Señor dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La cruz de Cristo es precisamente el lugar en donde se supone debería estar nuestra conciencia anclada, clavada, si se quiere utilizar la misma fraseología del apóstol Pablo, por lo que ocurrió, la razón por la cual ahora no hay un acta de los decretos contra nosotros. Esa cruz de Cristo representa allí esta unión armónica entre la justicia y la misericordia. Es la razón por la cual la misericordia, que es el no derramar sobre nosotros el castigo que nuestros pecados merecen, puede besarse con la justicia. No que los atributos de Dios peleen entre sí mismos en Dios,
No hay esta cosa en Dios. Es perfectamente justo y es perfectamente misericordioso. Pero con relación a nosotros, aquí hay un problema en nosotros. Si Dios da completa justicia, esa justicia es contra nosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Un acta de los decretos que nos era contraria. La ley dice, no has cumplido esto, no has vivido de esta manera. Tu resultado, tu pago, tu corolario, lo que has ganado con todo el esfuerzo de toda tu vida es la muerte. ¿Cómo pues puede suceder que haya vida en lugar de muerte, luz en lugar de tinieblas, alegría en lugar de llanto y crujir de dientes? La cruz de Cristo. Pablo dice que Dios quita de en medio esa acta de los decretos. Hemos dicho que si un juez quitara lo que la ley exige del culpable, siendo que el culpable nos ha hecho terrible daño a nosotros con su delito, con su maldad, nosotros diríamos que ese juez es un juez injusto. Por supuesto que aquel que es culpable, que ha hecho la atrocidad, al escuchar de parte del juez, estás libre, en lugar de pena capital, él va a decir, oh, qué misericordioso es este juez. Pero la parte agraviada, cuyo derecho fue violentado, va a decir, no hay justicia. Y aunque pudiera presentarse ese juez como misericordioso para con el culpable, se presenta como injusto en el mismo acto para con aquellos que se les ha violentado el derecho. Y este es el punto. Si Dios quita de en medio el acta de los decretos que nos era contrario, así nomás, diciendo, me importa un bledo, me importa un comino, lo que diga mi propia santa ley. No me importa nada lo que exija de ti la ley que se supone revela mi propio carácter moral. No me importa nada lo que diga la ley. Ven, entra, siervo malo, al reino de los cielos. Allí habría un terrible problema. No habría razón de que estuviésemos reunidos aquí. A menos que todos nosotros, por supuesto, por nuestra depravación, amásemos a un Dios injusto. Un Dios que es capaz de torcer el derecho. Un Dios que es capaz de volverse contra la justicia. Un Dios que es capaz de tomar al culpable como si fuera inocente. Un Dios que justifica al impío sin ton ni son, sin más. Lamentablemente la teología de algunos en este tiempo es precisamente así. Pero esta no es la teología de la iglesia cristiana, verdaderamente cristiana. ¿Cómo hizo Dios entonces para hacerlo? ¿De qué manera lo hizo? Pues a través de la cruz de Cristo, la clavó en la cruz. Esta escogencia de palabras del apóstol Pablo, ¿no? Clavándola en la cruz. Permítame desarrollar, aunque brevemente, un poco la idea que tiene el apóstol Pablo en esta mención. Tenemos que el apóstol Pablo ha hablado de esta acta de decretos que nos es contraria, y si la justicia demanda nuestra muerte, pues nosotros deberíamos todos conducirnos al infierno, la cual la palabra de Dios dice que es el pago por nuestros pecados. La muerte eterna, la muerte segunda, en el lago que arde con fuego y azufre, es lo que merece nuestra vida por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero ¿qué hace Dios? La clava en la cruz. Esta escogencia de palabras es muy, pero muy pertinente a lo que ha sucedido. No necesita decir en este contexto por qué está diciendo clavándola en la cruz. Todos aquellos que estaban recibiendo esta carta en Colosas habían creído ¿en quién? En Jesús como Cristo, como Mesías. Sabían claramente que las escrituras decían que Jesús el Cristo debía vivir, debía morir y debía resucitar, como dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15, conforme a las escrituras. Eso es básicamente la médula del evangelio. La iglesia cristiana en Colosas, por supuesto, había creído en el evangelio. Había creído que Cristo había vivido perfectamente, muerto vicariamente y resucitado en favor de nosotros, sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas.
Así que cuando Pablo habla en ese contexto que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, y que ese fue el medio en que la quitó de en medio, clavándole en la cruz, lo que está haciendo con esto es trayendo a memoria de los creyentes colosenses quién más fue clavado en la cruz para que esa acta se quedara clavada en la cruz. ¿Quién fue clavado en la cruz, hermanos? Porque no fue literalmente una acta de decretos, un papel que mencionaba la maldición que reposaba sobre nosotros, la que fue clavada en una cruz. No vino un hombre, tomó un papel, colocó en la cruz, la clavó y dijo, listo, ahora todos están redimidos. Eso no fue lo que ocurrió. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es tomar como figura precisamente lo que aconteció con Cristo. ¿Por qué? Porque este fue el medio en el que Dios pudo quitar de en medio el acta de los decretos que nos era contraria. Pero ¿cómo sucedió esto? Volvemos 2 pasos atrás, pero únicamente de referencia para poder entender mejor esto. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Y quiénes han cometido pecado? Nosotros. Nosotros somos pecadores entonces por la ley de Dios. El pecado es infracción de la ley, hemos violado la ley de Dios, nosotros merecemos la muerte. ¿Qué es lo que hace Cristo? Muere en lugar de aquellos que merecen la muerte. No hay forma en la que la justicia de Dios pueda quedar satisfecha si la ley, declarando muerte sobre los culpables, no queda satisfecha con la muerte de quienes han transgredido. Y el punto en ello es precisamente que ninguno de nosotros el día de hoy podría decirse que vamos a morir por nuestros pecados. Si es así, si usted va a morir por sus pecados es porque usted por supuesto no tiene aquel por medio del cual el acta de los decretos que le es contraria fue clavada en la cruz. Pero nosotros decimos eso hoy de nosotros, como lo decía Pablo de él y de los colosenses. ¿Cuál es el punto con respecto a ello? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Permítame nuevamente una pequeña porción de teología en este contexto. Eso se llama la doble imputación. Lo que sucede en ese contexto, que Pablo está diciendo, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué está clavando en la cruz? Algo que no será contrario a nosotros, pero está siendo clavado en la cruz. ¿Pero quién fue clavado en la cruz? No nosotros, sino aquello que era demandado de nosotros, la muerte por causa de nuestros pecados. ¿Cómo hace Dios para que eso pueda ser quitado de en medio? Carga sobre su propio Hijo el pecado de todos nosotros. Carga sobre su propio Hijo el pecado de todos nosotros. Para que de esa manera entonces pueda recibir la muerte en lugar de nosotros. Doble imputación se le conoce a esto. ¿Qué significa esto? Mire, ¿nunca se ha preguntado por qué nuestro Señor Jesucristo no bajó de 33 años de vida de una vez? Un cuerpo glorificado allá así en las nubes. Y bajó con ese cuerpo de una vez, sin el proceso de encarnación ni nada de eso. Llegar a la tierra y decir, aquí estoy, vengo a morir por el pecado de todos ustedes. Y muere en la cruz. Nunca se ha preguntado por qué no hizo eso en vez de, 33 años. ¿Ah? Todo lo que pasó, todas las cosas, los sufrimientos y aquellas cosas, o sea, ¿verdad? ¿No era más fácil bajar de 33 años y medio ya? Listo, es tiempo, padre, 33 años y medio según el tiempo. Pero no sería 33 años y medio, sería cuando le dio la gana, bajó y lo hizo y ya, pues. No habría 33 años y medio, porque no habría encarnación. ¿Ah? Hablando de manera técnica. Pero el punto es, ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué tuvo que nacer de carne y de mujer, llegado el tiempo y bajo la ley, como dice Gálatas 4:4? ¿Por qué así? ¿Por qué de esa manera? Porque el acta de los decretos que nos era contraria, la ley de Dios que arroja sobre nosotros maldición por la desobediencia, aún debía ser cumplida si alguna justicia debía ser imputada a nosotros. Porque aunque Él muriese como pago por nuestros pecados, ¿qué justicia habría de imputarnos a nosotros si no hubiese ninguna obediencia a la ley de Dios? Entonces Cristo nos ha salvado, no únicamente mediante su muerte,
sino mediante su vida, muerte y resurrección. Lo cual es la médula del Evangelio, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Este es el Evangelio que creemos, confesamos y predicamos. Cristo nació, esta persona con doble naturaleza, perfectamente humano, perfectamente divino, dos naturalezas que no se funden y entremezclan entre ellas, sino que están perfectamente juntas, pero no distanciadas ni mezcladas. Y con esta persona se desarrolla nuestra vivificación. Porque Él vive la vida perfecta que usted y yo nunca hemos vivido y nunca podremos vivir. A menos no por nuestros propios medios, por supuesto. Luego vendrá una vida perfecta que viviremos. Ciertamente viviremos esa vida perfecta en la eternidad, después de la glorificación. Pero no es eso lo que estoy hablando. Estamos hablando de un contexto en donde sencilla y llanamente no podemos valernos por nuestros propios medios para vivir una vida perfecta. Eso es imposible. Y lo que era imposible para nuestra carne, lo que sencillamente era torcido por naturaleza, el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, el Dios hombre, el Logos encarnado, viene a la tierra, echa su carne como tabernáculo en medio nuestro para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. En Él no hay pecado. En Él no hay engaño en su boca. Nunca pecó. No hay mancha en Él. Todos sus acusadores fueron mentirosos. Tuvieron que orquestar mentiras para poder acusarle delante del sumo sacerdote y el Sanedrín en un juicio todo trucho en la madrugada, hecho en la madrugada precisamente para que no todos pudieran asistir, de paso. ¿Cuál es el punto con respecto a ello? Es esto lo que nosotros llamamos la doble imputación. Esa vida perfecta que ha llevado Jesucristo no puede ameritar muerte. La paga del pecado es, ¿quiénes son los pecadores? Nosotros. Nosotros merecemos muerte. El acta de los decretos no está en contra de Cristo, está en contra de nosotros. El decreto, según esa acta, es la muerte. La muerte sobre usted y sobre mí, no sobre Cristo, porque en Él no hay pecado. Pero Cristo muere. ¿Qué está pasando aquí? Si son los que pecan los que deben morir, ¿por qué Cristo muere? Doble imputación. A Cristo le es imputado nuestro pecado. Y al serle imputado nuestro pecado, no queda de otro que morir por ellos. Porque la paga del pecado es, el juez justo de toda la tierra mira a Jesucristo cargado de nuestras iniquidades, cargado de tus pensamientos malignos, de tus lujurias, de tus codicias, de tus desórdenes, de tus impaciencias y maldiciones, de tus desvíos y desvaríos, de tus fornicaciones, adulterios, homosexualidad, robo, maledicencia. Cargado estaba Jesús el Cristo en la cruz donde fue clavado de estos pecados, para que el juez justo de toda la tierra derramase sobre él el justo castigo que tú y yo merecíamos por los pecados. Muerte. Todo el furor y la ira del Dios Padre como juez sobre Cristo. Porque a Él le fueron imputados nuestros pecados. No fue lo único que sucedió. A nosotros nos fue imputada la justicia de Cristo. Esa obediencia perfecta que usted y yo no podemos dar a Dios y que sí llevó Cristo. Por eso nació y vivió de esta manera, pulcra, limpia, santa, justa. Vivió de esta manera para que la justicia que él había alcanzado por su obediencia pudiera entonces de esa manera cumplir con aquello que nosotros delante de Dios no habíamos podido cumplir. Ya habíamos hablado anteriormente acerca del pacto de obras en el que estaba Adán en el Edén con nuestro Dios. Él falló y toda la raza humana por su causa vino naturalmente a estar en la condición de maldición por haber quebrantado el pacto de obras.
¿Quién cumplió este pacto de obras? ¿Quién vivió perfecta y obedientemente a la ley de Dios, haciendo verdaderamente un acople de la justicia con la vida humana? No fue usted, fue otro ser humano, uno que es Dios encarnado, Jesucristo. Esa perfecta justicia fue la que se nos imputó a nosotros. Eso es lo que se llama doble imputación. ¿Cuál es el medio en el que transcurre esta doble imputación? El medio es llamado en las Escrituras fe. Un don de Dios que Dios da precisamente para que pueda apropiarse aquellos que somos pecadores, que somos, o en el caso nuestro hemos sido impíos, para que podamos apropiarnos de esta justicia de Dios, recubrirnos, revestirnos de la justicia y perfecta obediencia de Cristo, está la fe, el don de Dios mediante el cual somos justificados. Como está escrito en las Escrituras del apóstol Pablo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En otro contexto no lo hay. Como está escrito en la palabra del Señor, no hay paz para los malos. La conciencia del pecador sin Cristo no tiene paz. No hay paz para los malos. Podrá tratar de ahogar sus penas con un montón de cosas y vivir una vida hedonista en todo lo que tenga a la mano para realizar, tratando de encontrar el placer y el deleite en aquellas cosas que sencilla y llanamente no pueden satisfacer a profundidad del alma, porque el hombre está hecho para adorar y gozarse en Dios. Y cuando no está en Dios, inquieto está su alma hasta reposar en Dios. Pero lo que sucede precisamente con el hombre al que el Espíritu de Dios lo regenera y le da el don de la fe, es que él puede apropiarse de esta justificación. ¿Qué significa justificación? Definiciones. El vocablo justificación en las Escrituras denota una declaración formal y legal. Formal y legal, por si a las moscas alguien escuchó las dos palabras, el conectivo y la palabra juntas y pensó que estoy hablando de algo ilegal. No, formal y legal. La justificación no es, en ese contexto, que nosotros somos hechos justos ante Dios, sino declarados justos ante Dios. Y esto tiene mucho que ver precisamente con la forma de vida en la que llevamos todavía en la tierra mientras aún no ha acontecido la glorificación. Es esta la razón por la cual, aún a pesar de Cristo haber muerto por nosotros y nosotros tener fe en Cristo y abrazarnos a ese revestimiento de justicia, aún hay pecado en nosotros. Y el creyente verdadero gime hasta que la glorificación ocurra, hasta que la redención sea consumada de una manera tan completa que no haya ni un vestigio del viejo hombre en nosotros. Pero mientras eso no ha ocurrido, nosotros tenemos la esperanza y el consuelo que Dios nos da. Delante del juez de toda la tierra, el acta de los decretos que nos era contraria ha sido quitada de en medio. ¿Cómo? Fue clavada en la cruz. Nuestra esperanza no está en si podemos nosotros obedecer la ley de Dios o no, porque naturalmente no podemos. Y no es que no queramos, el creyente quiere hacerlo. Ahora con un nuevo corazón quiere hacerlo. Pero es que no podemos obedecer perfectamente la ley de Dios. Y no eso es una justificación ni una excusa para nosotros no obedecer. Y eso ya lo hemos dicho en otros sermones. El punto en ello entonces es muy, muy sencillo. Nosotros hemos sido revestidos de la justicia de Dios. Se nos imputó la justicia de Cristo. ¿Cómo? Decíamos y preguntaba yo hace un rato, presionando ese punto hasta la angustia, hasta la desesperación, hasta la exasperación. ¿Cómo puede un depravado ser justificado? ¿Cómo alguien que está torcido y que naturalmente está torcido puede llegar a acoplarse a la rectitud de un Dios perfectamente santo y justo? He aquí el camino, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. ¿No es esto una sorpresa en las Escrituras? Porque desde el mismísimo momento en el que el hombre cayó y pecó, y que por supuesto nuestro Dios sabía todo lo que vendría después de eso, y antes de eso también lo sabía,
¿Cuál fue el primer sacrificio narrado, ofrecido en las Escrituras, hermanos? Quizá alguno pudiera decir, ya tengo, Abel me presentó un sacrificio de sus ovejas. Pareciera, ¿verdad? Uno pudiera decir que, al menos narrado, ese sería el primer sacrificio humano que fue ofrecido. Digo humano, no sacrificio humano de que se ofreció un hombre, sino un hombre lo ofreció, una ofrenda que ofreció un ser humano. Pero el primer sacrificio no fue ese. El primer sacrificio lo hizo Dios mismo. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vieron a sí mismos desnudos y les dio vergüenza y corrieron en el Edén a esconderse. Aquellos árboles que antes habían sido dados por Dios, concedidos para su alimentación, para gozarse en la textura, los sabores, los olores de lo que, y los colores, incluso la belleza de todo el huerto, el paraíso del Edén, valga la redundancia, ahora estaban siendo utilizados para esconderse de la presencia de Dios por causa del pecado. Se sentían avergonzados de aquella condición natural en la que estaban antes sin pecado. Mas ahora con el pecado, esta condición había llegado a ser vergonzosa. Y así debería ser por causa del pecado. Pero ¿qué es lo que ha acontecido? Que cuando esto ocurrió y Dios declara, por supuesto, la maldición sobre Adán y Eva por causa del pecado, en ese mismo contexto declara lo que es la, digamos, cláusula pactual inicial sobre el pacto de gracia. Vendrá una simiente, vendrá por la mujer, pero viene por mí, una simiente, cuyo calcañar será herido por la serpiente, por la muerte. Pero con ese calcañar herido pisoteará la cabeza de la serpiente y le dará muerte, conquistará, vencerá. Esto va a ser rehecho. Desechas las obras del diablo, serán rehechas las obras de Dios, serán restauradas, redimidas. Y es en ese mismo contexto en el que Dios luego muestra de qué manera habría de ser. Él toma la primera víctima de la historia. Pudiéramos decir que la primera muerte física narrada en las Escrituras fue de un animal que sirvió como víctima en este sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ellos se habían hecho trajes con hojas de higuera. Ellos a ellos mismos, obrando para vestir y cubrir sus propias vergüenzas. Pero Dios quitó el vestido que ellos con sus manos habían hecho para hacerle él con sus propias manos un vestido de piel. Y Crono hierro en imaginar aquí que lo ha hecho con la piel de un cordero, para apuntar a lo que sería más adelante aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya justicia como ropaje, como piel, vendría a cubrir la desnudez, la vergüenza de nuestro pecado. Por eso Pablo dice, estamos revestidos de Cristo. Es su justicia la que viene a arroparnos a nosotros delante del Dios y Padre. Hemos sido declarados justos. Formal, legalmente, delante del Padre, es como si hubiésemos vivido toda una vida de perfección. Y usted sabe que no tiene esa vida. Pero delante del Dios y Padre, usted tiene esa vida. Esto nos lleva, por supuesto, a la maravilla y nos lleva al mismo tiempo a la humildad. Nos deja anonadados de la maravillosa gracia del Señor, pero nos corrige a tal punto que no nos exaltemos de decir, ahora soy perfecto delante de Dios, y actuar en soberbia, porque nos recuerda que debemos tener humildad, porque la justicia que tenemos delante de Dios es una justicia prestada. Es la justicia de aquel que ha vivido perfectamente, no tuya, no mía, sino la de Cristo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, nuestro pecado ha sido castigado completamente en Él, ha sido clavado allí lo que nos era contrario. Lo que nos era contrario no es únicamente el pecado, es lo que la ley también exige por la paga de nuestro pecado, la muerte, la condena, e incluso la ley misma como un código de ordenanzas que exigen de nosotros una vida que no podemos llevar por nuestra caída
por nuestra condición. Es clavada en la cruz del Calvario. Todo esto lo hizo Dios en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que por supuesto esta deuda queda saldada. La fidedigna muerte que exigía la ley del juez de toda la tierra queda satisfecha. Su justicia y su santidad quedan satisfechas. Ya no es extraño el por qué en Juan 19:30 el apóstol Juan dice que Cristo, estando clavado en la cruz del Calvario, grita estas palabras: Tetelestai. El significado de esa palabra es traducido en nuestra antigua versión Reina Valera como consumado es. Este vocablo, consumado es, lo que sencilla y llanamente significa es que la deuda ha sido saldada. Es impresionante, hermanos, lo que Dios ha hecho en Cristo. Para que Él pueda ser el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Como dice en otro lugar, en su carta a los Romanos, el apóstol Pablo. Para que Él sea el que justifica, el justo y el que justifica. Por eso Él permanece siendo un juez justo. A pesar de que en este contexto hay impíos que han terminado justificados. Él no es una abominación para sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Colocó a su propio Hijo en expiación del pecado de aquellos. Ese es el verdadero significado del sacrificio vicario de Cristo. Es un sacrificio en lugar de los pecadores. En esto se manifiesta la sublime gracia del Señor. El furor ha sido derramado sobre Cristo por los pecados de los pecadores. Y el amor ha sido derramado sobre los pecadores que creen en Él. Finalmente, hermanos, el apóstol Pablo dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dos cosas básicas en este pasaje. La primera, despojando. La segunda, triunfando. Cuando dice despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, parece ser que Pablo está tomando en consideración algunos de los pasajes que en las antiguas escrituras nos mostraban a ciertas potestades o principados angelicales que también nos eran contrarios. Como por ejemplo Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Aquí en las escrituras llaman claramente diablo por su papel de acusador de los hermanos. El diablo es un acusador. El diablo es un experto en utilizar sus huestes demoníacas en llevar a las gentes al pecado. Él se goza de mirar a la gente en el pecado, de pervertir y distorsionar más y más, de torcer más y más a la gente. Cuanto más la gente se aleja de la rectitud, del patrón, del estándar, de la justicia revelada de Dios en su ley, cuanto más o tanto más se goza Satanás de su obra. Pero como diría William Hendrickson en su comentario, Satanás no solamente incita a los hombres a pecar, sino que luego de haber logrado que lleguen a pecar, los acusa. Los acusa delante de Dios y los acusa en su conciencia también. Thomas Brooks, un puritano, en uno de sus libros, hablando sobre los remedios preciosos contra las artimañas de Satanás, explicaba que el trabajo, por así decirlo, el oficio de Satanás no es únicamente poner un tropiezo a la gente para que peque, que en el caso de los impíos es una cosa completamente, ¿no? Tú lo dejas solo y él hace lo que sabe hacer. Pero en el caso de los cristianos, como tienen la luz de la palabra, ¿no?
Como el nuevo hombre ha nacido en él, como le ha sido dado nuevos afectos, como el Espíritu Santo les ha sido dado por morada en ellos, como templo de Dios que son, es más difícil. Porque ellos de alguna manera no quieren pecar. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, hago lo que no quiero hacer. Hay una distinción allí que aparta al verdadero cristiano de alguien que tenga una mera profesión de fe. El mero cristiano no quiere pecar. Su alma detesta el pecado y se detesta a sí mismo. Y dice como Pablo, miserable de mí, dice Pablo. Se ve a sí mismo en su condición no glorificada y dice, ya quisiera estar libre de este cuerpo de muerte y no pecar más de ninguna manera. Distinto a aquellos que pudieran profesar fe y desarrollar el pecado con deseo. No con lágrimas y angustia, sino con placer y deseo. A los primeros, no a los segundos porque ellos ya están perdidos. A los primeros Satanás les encanta acusarlos, tanto delante de Dios como para sumar al acta de los decretos que uno tiene en contra. ¿No? Bueno, la ley dice que este debería morir. Ahora, ven acá, asómate. Mira fulanito de tal lo que está haciendo. Ese es el trabajo de Satanás, acusar. Mira, ve lo que está haciendo. Y no se contenta simplemente con acusar delante de Dios a los hijos de Dios que fallan aún en la tierra, sino que luego se acerca a sus conciencias por medio de sus huestes malignas y siembra pensamientos en ellos para acusarlos, para decirles, ya pecaste, ya que, ahora entrégate completo. Otra vez vas a ir a la presencia del Señor a pedir perdón por el mismo pecado. Déjalo así, el Señor sabe que tú eres un pecador. Además, ya lo hiciste y viste que te gustó. ¿Por qué te vas a quedar con eso? Dale un poquito más. Además, ¿cuál es la diferencia entre que lo hagas una vez y lo hagas 5 veces? Igual pecado es pecado. Ya lo hiciste ya. Y de ahí en más, ahí en más, de ahí en más y en más. Hasta que encontremos una persona que ha apostatado de la fe. Que ha apostatado de la fe. Eso es parte de lo que Satanás hace como su oficio contra la creación espiritual de Dios, sus hijos, su pueblo. Busca realizar esto de esta manera. Y tanto más las personas están desapercibidos del actuar de Satanás, de sus propios pecados, sencillo y llanamente, él va ganando terreno. Pero volviendo al punto en esto, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Pablo está diciendo, la cruz de Cristo es una exhibición, sí, de nuestra maldad y de nuestra iniquidad. No hay nada que no esté bien sabido por nuestro Dios. Satanás pudiera decir, ven a ver, está pecando. Dios responde, yo sé cada uno de los pecados que él ha de cometer, incluso antes de que los cometa. Y cuando Cristo es clavado en la cruz, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, quedan clavados públicamente en esa cruz. ¿Es vergonzoso? Sí, pero están clavados allí. Y lo segundo que Pablo dice para culminar ese texto es, triunfando sobre ellos en la cruz, lo vergonzoso se vuelve victorioso. No porque el pecado en sí mismo sea fructífero o provechoso, o porque haya victoria en el pecado, sino que Dios, que es sabio, que puede tornar las tinieblas en luz, la muerte en vida y el pecado en obediencia, hace que la cruz de Cristo sea un triunfo. Aquel espantoso evento en la colina del Gólgota, de la calavera, vino a ser para nosotros un evento triunfal, un evento de muerte, de crueldad, de desatino de los hombres, de desvarío, porque el autor de la vida es crucificado, es asesinado aquel que da vida, es insultado aquel cuyo trono es el fundamento del honor y la honra y la decencia, es golpeado aquel que con solo hablar crea universo. Y en esa colina de la calavera, en donde la muerte, la desnudez, la vergüenza, la sangre, los alaridos, el grito, era lo que abundaba, Pablo dice que por medio de esa cruz, oh bendita cruz, Dios
triunfó sobre las potestades y principados que nos eran acusadores y sobre aquellos decretos que nos eran contrarios. No pudiéramos decir, mató 2 pájaros de un solo tiro, ¿verdad? O como a veces digo, mató 2 pájaros y un tiro con un decreto. Finalmente, hermanos, cuando Cristo dice consumado es, lo que está diciendo en este contexto entonces es que esa acta de los decretos que nos era contraria, habiendo sido clavada en la cruz por medio de que Él fue clavado en la cruz, ese pagaré queda saldado. Usted no tenía para pagar eso. Ninguno de nosotros tenía para pagar esto. Pero Cristo, quien vivió toda una vida de perfección precisamente para poder hacerlo, murió en lugar nuestro para que la muerte que usted y yo debíamos sufrir por causa de nuestro pecado, ya no la tengamos que sufrir, tengamos vida y vida abundante en Él. Ahora sí viene la otra mitad del verso de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es nuestro Señor. Y en Él, solamente en Él, nos ha sido dado vida y se nos han perdonado todos los pecados. ¿Cómo pues pasa un depravado esa condición a la justificación? En Cristo Jesús. Clavándose los decretos contrarios de esa acta, de esa ley, en la cruz del Calvario. Por cuanto la vida perfecta de Cristo se nos imputa a nosotros por la fe. Y nuestros pecados, todos ellos, se imputan por la fe a Cristo para que muera en lugar de nosotros. Cristo termina resucitando. Este es el final de la historia. Alerta de spoiler. Cristo resucita. Suelto los dolores de la muerte por cuanto la muerte no podía retenerlo, dice la Escritura. No podía retenerlo porque, como hemos dicho, Cristo es perfecto. En Él no hay pecado. Cuando Él muere, muere por los pecados de otros, no los suyos, porque Él no tiene. Así que muere por los pecados de los otros y de esa manera está saldando la cuenta de muerte que teníamos cada uno de nosotros. Pero suelte los dolores de la muerte por cuanto no puede permanecer, la muerte no puede retenerlo porque no hay razón para retenerlo. ¿Qué puede decirle? ¿Debes quedarte pagando por tus pecados? No los tiene. Y por el poder del Espíritu Santo resucita. Y esta resurrección es la ofrenda que sella nuestra propia resurrección. Si Cristo vive, por Él nosotros también viviremos. Al haber muerto Cristo, nosotros hemos muerto en Él. Al haber resucitado Cristo, nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Ahora solo queda algo. Cristo se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Triunfó sobre todos los principados y potestades, denunciándolos públicamente en la cruz y triunfando sobre ellos. Se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace a la diestra del Padre? Intercede, correcto. Intercede para siempre por nosotros. Teníamos por un lado un acusador. Ven a ver, Jehová, lo que está haciendo el hijo tuyo. ¿Y a quién tenemos al lado del Padre Celestial? Al intercesor. Padre, tranquilo, yo pagué por él. El acta de los decretos que le era contraria está saldada. He vivido perfectamente para que Él sea visto como perfecto. He vivido santamente para que Él sea visto como santo. He vivido justamente para que Él sea visto como un justo. Nuestra vida entonces es ahora crecer como fruto de nuestra justificación, como dice Romanos 6:22. Crecer en nuestra santificación hasta el momento en el que nos sentamos a la diestra junto con Cristo. Crecer en nuestra santificación para dar honra y gloria al Dios que por medio de la cruz nos libró de nuestra depravación y de los decretos que nos eran contrarios. Aleluya.
Gloria sea a nuestro Señor. Puede ponerse de pie. Vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, bueno, grande y misericordioso eres tú. Reconocemos nuestra maldad y pecado. Vivimos en tiempos antiguos una vida entregada al pecado. No te conocíamos, Señor. No que no hubiésemos oído hablar de ti, porque los cielos cuentan la gloria tuya y el firmamento anuncia la obra que tú has hecho. Día que pasa es un día que anuncia sin palabras el poderío y tu señorío. Tu eterno poder y deidad claramente son observables por medio de todas las cosas hechas, la perfección, la finitud, el ajuste de todo. Obviamente grita que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Así que no es que no era que no sabíamos de ti, sino que reteníamos con injusticia tu verdad, aunque inexcusables éramos ante ti. Tu ira estaba sobre nosotros, tu furor estaba sobre nosotros, por causa de esta soberbia. Pero tú fuiste al mismo tiempo también misericordioso y enviaste a tu Hijo, tu unigénito, el amado del cielo, el deseado de las naciones. Él, el hermoso, lo enviaste. Lo enviaste para que viviera la vida perfecta que obviamente por nuestra naturaleza caída era imposible que pudiésemos vivir para darte honra y gloria a ti. Y para que sufriese la muerte que obviamente por causa de nuestros pecados nosotros teníamos legítimamente, justamente que sufrir. Y habiendo hecho esto, Señor, resucitó y se sentó a la diestra tuya. Consumado ha sido todo, Señor, en ese aspecto. ¿Qué hemos de hacer nosotros con estas grandes verdades? Oh bendito Padre Celestial, ayúdanos a vivir para ti. Porque si hemos sido declarados justos delante de ti, no es para que continuemos con una vida de maldad. Aquellos que verdaderamente han sido justificados por medio de la fe, ciertamente serán santificados por medio de tu Espíritu. Nadie que haya sido regenerado por el poder de tu Espíritu y le haya sido concedido el don del arrepentimiento y el don de la fe, para creer en Cristo, para que le sea imputada la justicia de Cristo y a Cristo los pecados de esta persona, nadie que haya pasado por esto verdaderamente puede luego de ser justificado, de ser declarado justo ante ti, decir, bueno, ahora me dedicaré al pecado. Me dedicaré a la maldad para que la gracia abunde. De ninguna manera, Señor. Porque si Cristo murió por nosotros y Él nos representó allí, ciertamente nosotros hemos muerto con Él allí. Y aquellos que hemos muerto al pecado, Señor, ¿cómo pues viviremos aún en el pecado? Así que lo que clamamos, bendito Dios, al comprender estas grandes verdades en las que tú nos has trasladado de la muerte a la vida, de las tinieblas a tu luz admirable, es que ahora vivamos para anunciar las virtudes tuyas que has hecho esta obra sobrenatural y todopoderosa en nuestras vidas. Más poder ha llevado, Señor, la transformación de nuestra vida, la creación de la nueva creación, valga la redundancia, el génesis de la nueva creación, que aquella creación física que se nos narra en Génesis 1. Para crear el cielo y las estrellas utilizaste tu dedo, dice la Escritura. Para salvarnos a nosotros utilizaste tu brazo extendido para salvación. Gracias, amado Padre Celestial, por lo que has hecho en Cristo Jesús. Gracias por clavar en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Gracias por exhibir públicamente a los principados y potestades. Gracias por triunfar sobre ellos y sobre los decretos contrarios a nosotros en la cruz del Calvario. Padre, gracias por la cruz de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús nosotros te damos gracias. Amén.